Bueno. Algo nosotros vimos ya en bolillas anteriores cuando hablábamos de la posesión de los interdictos. Los interdictos son formas de defender también la propiedad, pero es una propiedad cuando yo tengo la posesión. Es una manera. Pero los interdictos tenían dos problemas graves. Primero, que trataban solamente el tema posesorio. Y el segundo lugar es que tenía el problema de la anualidad, es decir, tenía que ser algo reciente. Pues uno tenía un año para promover el interdicto. Esa es una condición que hasta hoy existe procesalmente. Es decir, si yo estoy atacando, estoy queriendo que me devuelvan algo después de más de un año que la persona esa contra quien yo voy a accionar ya está en el inmueble, por ejemplo, o ya tiene la cosa en su poder, entonces yo ya no voy a poder utilizar el interdicto. Entonces ahí aparece como defensa, la defensa más completa, digamos, de la propiedad. Es lo que se llama la reivindicación, es decir, la reivindicación. Rey es cosa, es rey, y vindicatio es recuperar. O sea, recuperaba la propiedad de la cosa. Básicamente, esa es el criterio y es la forma en cómo hay que entender a la reivindicación. Se da a favor del dominus, es decir, el propietario, que perdió la posesión. ¿Y contra quién? Y contra el que está poseyendo la cosa. Profesor, sí. Cuando mencionaste que la reivindicación estaba compuesta de dos palabras, que era rey y vindicatio, ¿rey qué sería? Rey es res, rey, cosa. Ah, rey se refiere a cosa, entonces. Claro, res, rey es cosa. Sí. Es una disinencia, ¿verdad? ¿Y vindicatio? Y vindicatio es recuperar. Ya. Gracias, profesor. Bueno. La reivindicación es una institución, es una defensa, es una acción que estaba dentro del derecho civil romano desde su origen, digamos. Como tal, solamente tenía acceso a esa acción en un primer momento el ciudadano romano. Los que no eran ciudadanos romanos no ejercían o no podían en un principio ejercer la reivindicación. Ahora, otras cosas, otras condiciones, porque acá nos pide las condiciones para su ejercicio, es de que el que ejerza sea propietario. Sí o sí, el que promueve la demanda, promueve la acción de reivindicación, tiene que ser propietario. No está dado para un inquilino, no está dado para un cuidador, ni para un simple poseedor. Solamente el propietario. Se da solamente contra cosas in commercium, o sea, cosas que están dentro del comercio. También solamente sobre cosas, obviamente, materiales. No se da sobre cosas inmateriales. Tiene que ser siempre una cosa o una porción de la cosa bien concreta e individualizada, particular y determinado. O sea, si yo tengo un inmueble que tiene 2 hectáreas y me ocuparon una, yo tengo que decir que yo reivindico 1 hectárea y tengo que ubicar dónde exactamente está
qué superficie tiene, cómo está, etcétera, etcétera. Ese es un condicionamiento que, vuelvo a repetir, hasta hoy existe. Hasta hoy existe. Bueno. Profe, Sí. perdón, debe ser sobre una porción de la cosa, dijo, ¿verdad? No, tiene que ser tiene que ser algo en particular y determinado. La determinación es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Yo le puse el ejemplo diciéndole, bueno, si yo tengo una hectárea, unas 10 hectáreas, no voy a reivindicar las 10 porque una nomás es la que me están ocupando. Entonces ahí yo tengo que determinar qué parte es. Porque cuando queda indeterminado, no corre tampoco la reivindicación. Tiene que ser una parte específica. Bueno, ¿cuál es el efecto de la excesión? Perdón, de la reivindicación. Y básicamente el efecto es que se restituya la cosa. Si es una cosa que puede dar frutos, también con los frutos. Es decir, es doble. Es doble, con los frutos. Entonces, ahí tengo otro. Ahí está. La acción negatoria es otra acción, así como la reivindicación es una acción, la negatoria es otra que se da también para defender la propiedad. En las siguientes bolillas que vamos a ver más adelante, la 26, 27, van a hablar sobre el derecho que se tiene sobre cosas ajenas. Y dentro de esos derechos de la cosa ajena, vamos a ver uno que dice, lo que se denomina servidumbre. Que si yo me sirvo de un inmueble ajeno, la servidumbre se hace de paso, por ejemplo. ¿Cuándo se da una servidumbre de paso? Cuando yo estoy teniendo un fundo que está encerrado, yo no tengo salida a una calle. Entonces yo tengo derecho a que me den un paso los vecinos. Y ese paso es lo que se llama una servidumbre. En ese caso va a ser servidumbre de paso. Hay otros tipos de servidumbre que también vamos a ver. Cuando yo estoy queriendo, yo estoy demandando, yo estoy requiriendo, digamos, una suerte de acción de servidumbre. Yo voy a demandar servidumbre. Yo quiero tener una servidumbre porque estoy encerrado, no puedo salir al camino. Y allí el dueño de la tierra sobre la cual va a hacerse la servidumbre, que va a tener que dar un pedazo para el paso, si él se niega por algún motivo, porque vamos a ver que no es cualquier cosa que se da como servidumbre, sino tiene que ser con algunos condicionamientos también. Si esos condicionamientos no se dan, entonces el propietario legítimamente puede oponerse. Puede decir, no va a haber servidumbre. Yo me niego a dar una servidumbre. Entonces, esa acción es lo que se llama la acción negatoria. Es decir, la acción negatoria es contra la turbación por parte de quien tiene o que quiere
un usufructo o una servidumbre sobre mi tierra. Bueno. Profesor, Sí. ¿cuáles serían las condiciones para que se dé la servidumbre al paso? De paso. Vamos a ver la siguiente bolilla, para no adelantado, si no, no va a mezclar todo. Bueno. La siguiente vamos a ver. Vamos a ver cómo viene, digamos. Bueno. Acá el programa nos pide la acción prohibitoria. La acción prohibitoria es el buscar prohibir al vecino que realice una obra o está realizando una obra y que me va a lesionar en mi derecho de propiedad. Esta es una acción preventiva. Acción preventiva. Vamos a suponer que hoy nuestro Código Civil tiene la acción negatoria, prohibitoria, pero no como una acción así con el nombre de prohibitoria, sino mezclado con otras. Se da, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una propiedad, tengo una casa, y en el vecino van a construir un edificio y empiezan a cavar. Y ese cavar podría socavar mis cimientos, mi propiedad puede caerse, puede derrumbarse. Entonces yo ejerzo la acción prohibitoria para prohibirle que siga en tanto en cuanto no me haga obras que vayan a garantizar mi propiedad. Por ejemplo, apuntalar, dar unas ciertas seguridades, ir por parte, calzar. Todas esas son acciones que se van a poder ir haciendo. Pero que mientras no se hagan, la obra está prohibida. Entonces, esta es una acción básicamente preventiva. Yo le diría que es hasta una medida cautelar. Así no es que sea definitiva, ni no tiene un fin en sí mismo, sino que simplemente está dado para proteger que mi propiedad quede incólume, que no vaya a sufrir daños, deterioros que puedan afectar mi patrimonio. Esa es entonces la acción prohibitoria, preventivo totalmente. Después acá habla de la Publiciana in Rem Actio. La Publiciana in Rem Actio es en realidad una reivindicación. Pero recuerdan que les dije yo hoy en la reivindicación que yo tenía que ser propietario. Hay veces que yo no soy propietario aún, pero voy a hacerlo, como por ejemplo, ustedes vieron ya en clases anteriores la usucapión. La usucapión era un modo de adquirir una propiedad por la posesión continua en el tiempo. Eso variaba, ¿verdad? 10 años, 20 años, 30 años, había una que era 45 años, etcétera, ¿verdad? Pero eran plazos. Si yo quería defender eso que ya había transcurrido el plazo, porque el condicionamiento de la ley es posesión y tiempo. La sentencia judicial que me reconozca a mí de que yo soy propietario por usucapión tiene la calidad de una sentencia declarativa. ¿Qué significa eso? Que reconoce un derecho anterior. Porque cuando yo tuve derecho de usucapión, cuando estuve en posesión durante el tiempo, ahí yo adquirí.
La declaración puede venir después. Otro ejemplo de una declaración de este tipo, por ejemplo, el heredero. Cuando muere mi antepasado, mi antecesor, y yo lo heredo cuando muere. Pero la declaración de que yo soy heredero va a venir mucho después. Porque yo tengo que demostrar primero de que soy realmente heredero, que tengo lo que se llama la vocación hereditaria. Tengo que ver qué bienes tiene el difunto. Y allí recién me van a decir, bueno, vos sos heredero. Pero, ¿cuándo soy heredero? Cuando fallece. En el mismo momento en que fallece, yo soy heredero. Propietario por ser heredero. Y acá en este caso soy propietario por haber usucapido. No tengo todavía esa sentencia, pero yo alego eso y defiendo eso que es mi propiedad cuando alguien me quiere sacar o me quita. Entonces ahí aparece la publiciana in rem actio, actio publiciana, que básicamente es una, se está dada para el propietario bonitario. ¿Quién eran los bonitarios? Y aquellos que eran propietarios por el derecho de gente. No eran por el derecho civil romano. Era el derecho de gente. Es decir, si yo iba y alegaba una acción de reivindicación, me iban a rechazar. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no era ciudadano romano. Pero la cosa era mía porque yo ya había tenido el tiempo, por ejemplo, y ahí yo utilizaba la publiciana in rem actio en reemplazo de la reivindicación. Se da, vuelvo a repetir, y esa es la diferencia grande para los que son propietarios bonitarios. Bonitarios. Bueno. Profesor, ¿puede repetir lo que sería ese tipo de propietario? Bonitario. Bonitarios. Bonitario. Bonitario viene de la buena fe. Y esos serían los ejemplos de usucapión y herencia, claro, que son como semipropietarios. Al lado del derecho romano estaba el derecho de gente. Sí. El derecho de gente, ¿quiénes eran los sujetos allí? Y ahí eran los romanos y los no ciudadanos romanos, los extranjeros. Y eso fue creciendo, ese derecho bonitario fue creciendo porque va nutriendo con figuras que el derecho romano va reconociendo, pero que no era originaria para el romano. Claro. Entonces, a todo un esquema de derecho, digamos, pretoriano, digamos, el pretor era el que generalmente organizaba esto, por eso le llama derecho, donde ellos buscaban simplemente hacer la justicia. Hacer justicia. Entonces, modificaban o, si no modificaban, daban, por ejemplo, en este caso de la publicidad en rem actio, daban por cumplido un acto que no existía y que por no existir no podía utilizar la reivindicación. Entonces acá utilizaban eso por una vía en donde la publicidad en rem actio decía así, no tiene título todavía de propietario, porque no tiene la sentencia, pero tiene todas las condiciones. Tiene los años y tiene la posesión. Entonces hay que defenderlo. Y ahí venía en defensa de él. Por eso se llama la publicidad en rem actio para los propietarios bonitarios, es decir, aquellos que habían adquirido la cosa por el derecho de gente y no por el derecho civil romano. Profesor, ¿y la publicana in rem actio era para el derecho de gentes? Sí. O sea, los no ciudadanos. Los que adquirieron la propiedad por el derecho de gente. Claro. Por el derecho civil había algunas maneras nomás de adquirir. Sí. Y el derecho de gente amplía eso.
¿Y el de gentes era exclusivo para los que no eran ciudadanos o también se podía aplicar No, para los ciudadanos? era para todos. Ah, ya, ya. Era para todos. Genial. Bueno, Gracias, profesor. bueno, después nuestro programa, vamos a ir un poco rápido, por eso la publicidad la reivindicación útiles. Acá volvemos a tener la palabra reivindicación. Este se da, es una acción también. Resulta que ustedes vieron los distintos modos de adquirir la propiedad. Había varios modos. Y había uno que se llamaba la tradición. ¿Qué era la tradición? Y la tradición era la forma común de adquirir una propiedad. No solemne, profesor, ¿verdad? Se podría No decir. solemne muchas veces, algunas veces, pero era necesario, sí. En la tradición era necesario la entrega de la cosa. Había veces que se hacía una entrega ficticia, una entrega simbólica. Como por ejemplo se compraba una casa, hoy mismo te compra una casa y te entrega la llave, por ejemplo. Por ejemplo, en Roma había veces que no se podía llegar a la posesión porque a lo mejor había un río, una inundación grande y el inmueble estaba al otro lado del río. Entonces simplemente se ponía en la orilla y decía, bueno, aquello es lo que yo te vendo y le señalaba el lugar, ¿verdad? Entonces eso era, ahí se producía la tradición longi manus se llamaba, es decir, alargando la mano, digamos, ¿verdad? Esa era la... Bueno, la tradición era necesaria para adquirir la propiedad, en ese caso. Era un modo, por eso le digo, era lo más común, porque si yo hacía una compraventa, por ejemplo, la compraventa me da derecho, pero no me da la propiedad. Yo tenía que tener que la tradición. Tenía que tener la tradición. Si no tenía la tradición, yo no adquiría la propiedad. Y había veces que yo tenía una cosa, pero que nunca tuve posesión de él, porque la tradición lo que hacía era darte la posesión. Si yo nunca tuve la posesión de algo, no podía decir que yo era propietario. ¿Por qué? Porque no tenía el título, pero no tenía el modo. No me habían hecho la tradición. Entonces la tradición te daba la posesión. Exacto. Era la entrega de la cosa vendida. Claro, no la propiedad. La propiedad era con la compraventa. La propiedad, claro, viene con la compraventa. Exacto. Excelente. Propiedad más tradición es la propiedad, el contrato de compraventa o el acuerdo de voluntades me da el título, pero no me da el modo. El modo es la tradición. Hoy, si ustedes quieren comprar un inmueble y lo hacen por un contrato privado, tampoco tienen la propiedad. Necesariamente tienen que hacer la escritura pública. Por ejemplo, y esto van a utilizar muchísimo en la profesión, accidente de tránsito. Ustedes son dueños del vehículo, pero resulta que ya vendieron por un contrato privado. Y ese comprador del contrato privado se va y atropella a 5 personas, mata a 2 de ellas y le demandan por indemnización y perjuicio. ¿A quién le van a demandar? Propietario, profesor. Al O ambos. Propietario. Ambos no Al se que puede. figura allí como propietario. Aunque yo ya haya vendido, no importa. No hizo la transferencia. Entonces no se adquirió la propiedad. ¿Entiendes? Y esa misma circunstancia había. Y se da, por ejemplo, en los casos, ustedes ya vieron también, los casos de la tutela y de la curatela, en donde el tutor, el curador, él aparecía haciendo un negocio jurídico a su nombre. Lo hacía para su pupilo. Pero resulta que cuando terminaba la tutela o la curatela, terminaba, el pupilo
algunas veces podía no entrar en la posesión de la cosa. ¿Por qué? Porque el tutor, a lo mejor enojado, se pelearon alguna cosa y no le daba la posesión. Es decir, no le hacía la tradición. Y al no hacerle la tradición de la cosa, no era del pupilo la cosa. Y no podía ejercer la acción de reivindicación, porque no había tenido la posesión. Recuerdan que cuando hablamos de la reivindicación le dije haber tenido la posesión y haberla perdido. Si yo nunca tuve la posesión, no pude haber perdido nunca. Entonces ahí aparece esta reivindicación utilis, que se da para las personas que en realidad no les faltaba haber entrado en posesión, habérsele hecho la tradición y no le hicieron. Entonces esta ley consideraba como que ese era un requisito que estaba cumplido, que había imposibilidad de hacerlo, pero que estaba o se daba por hecho y le otorgaba la acción de reivindicación. Cuando ustedes vean, el año que viene van a ver mucho más, porque van a estudiar acciones específicas, van a ver de que hay una palabra que dice utilis. Cuando es utilis es porque al modelo original, en este caso la reivindicación, le falta algún elemento, algún requisito. Y lo utilis significa de que se da por cumplido ese requisito que falta. Y van a encontrar una cantidad de acciones que son útiles. Todas estas acciones útiles son obras del pretor. Todas. Donde él daba como cumplido ese requisito. Bueno. Acá habla de otras formas de digamos, defender la propiedad. Y hay varias, por ejemplo, la acción accendare, por ejemplo, que es una acción negatoria, como una negatoria, pero en donde yo le hago prohibir a alguien que altere el curso de las aguas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos, ahí suelen haber ejemplos, suele salir en el diario, que cuando ustedes ven el Pilcomayo es un río que es mutante, cambia de curso. Llega un momento en que hay mucha agua, entonces sale todo de su curso y va formando otros cursos, ¿verdad? Porque el terreno es muy arenoso y lleva el agua y entonces le forma otro curso de agua, ¿verdad? Pero esos cursos de agua también son aprovechables para el resto, porque eso se va guardando. El Chaco no llueve siempre. Entonces se va guardando el agua que va produciendo. Y hay algunos que cambian de curso, le hacen unos canales, de tal manera que aprovechen más su inmueble en perjuicio de los otros. Y para eso es la acción aqua accendare, que prohíbe el alterar el curso de las aguas. Bueno. Por ejemplo, la acción finium regundorум, por ejemplo. Finius es límite. Es decir, cuando mi propiedad yo no tengo bien delimitada hasta dónde se va y hasta dónde viene la propiedad de mi vecino. Entonces yo hago la actio finium regundorум, que es poner límites a las propiedades. Hoy sería una acción que se llama deslinde, hoy se llama. Pero es la misma
la misma acción que actio finibus redundorum que era antes. Bueno, esas son otras dos, hay más, pero con esa basta para determinar un poco cuáles son los medios aparte de los interditos que ya hablamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Y pasamos a la siguiente unidad. Sí, profesor. En el último tema, que son los otros medios de protección de la propiedad, Sí, el examen, entonces solo esos dos pueden salir, ¿verdad? No puede salir algún otro. no, solamente eso. Dale. Lo que no dimos, lo que no está, no sale en el examen. Por eso damos clase hoy. Así pues. Genial. Y profesor, te quería preguntar si vos eras quien redactaba el examen o hacen entre los tres profesores, porque No, hay veces... yo soy autor, compositor y guay no haga. Bueno. Ustedes me van a tener que aguantar solamente. Excelente. En este año, porque ustedes son mis últimos alumnos. Ya el año que viene yo no voy a enseñar más. Así es que ustedes son mis últimos. Yo me despido con ustedes. Va a estar orgulloso de la promoción que vamos a hacer, profesor. Veremos, de luego que sí. Ese es el objetivo. Genial. Bueno. La bolilla 26, ahí entramos. Ustedes ven que el título que tiene la bolilla, ¿verdad? La bolilla, dice: los iura in re aliena de las servidumbres. Acá lo que habla es de iura in re aliena, es derecho sobre una cosa ajena. Ustedes recordarán que, no sé si conmigo vieron el inicio de la propiedad, de la bolilla que habla de la propiedad. Pero la propiedad es el derecho real más completo que hay. Y tiene dentro de sí otros tres derechos. Tiene tres derechos más dentro de sí. Esos tres derechos juntos forman la propiedad. Aparte tienen sus cualidades, que también son tres. Absoluta, exclusiva y perpetua. EPA. Exclusivo, perpetuo y absoluto. Esas son las características, no son los derechos, son las características. La propiedad me da eso. En cambio, los derechos vienen a constituir un poco lo que determina la propiedad. Es decir, yo digo soy propietario y yo tengo X cantidad de derechos. Son tres básicos. El uso, el jus utendi, el jus fruendi, que es el disfrute o la percepción de frutos. Y el tercero, que es el abutendi. Que si yo traduzco directamente del latín, voy a decir abuso de la propiedad. Pero en puridad no es el abuso, sino la posibilidad de que yo disponga de la propiedad. Esos tres derechos tiene el derecho de propiedad, insertos dentro de sí. En estos casos, de la servidumbre, hay derechos que yo estoy cediendo, yo estoy dando a otros. Y generalmente lo que se da es el derecho de uso. En algunos casos se da el derecho de uso y la percepción de frutos. Pero en ningún caso se puede dar el derecho de jus abutendi, es decir, la posibilidad de disponer. Porque si yo dispongo, ya no soy propietario.
Y acá vamos a tratar de ver una disposición, una mengua de mi propiedad a través de la figura que se denomina servidumbre. Servidumbre. Es decir, la servidumbre es un derecho sobre una cosa ajena. Recuerden bien esta definición. Pues yo les suelo preguntar, cuando es el examen oral, les suelo decir qué es una servidumbre. Profesor, Y y generalmente me dicen que son personas que están al servicio de otra, etcétera, etcétera, y ese no es servidumbre. Esos son los que pilotean. La servidumbre es, vuelvo a repetir, un derecho sobre una cosa ajena. Sí, te escucho. sí, profesor, entonces el servidumbre es solo uno de varios derechos sobre la cosa ajena, o sea que hay otros aparte de la Sí, servidumbre. hay varias. Bueno, eso es Hay lo que varias. quería aclarar. Bueno, las servidumbres pueden ser, por un lado, reales y servidumbres personales. Servidumbres reales y servidumbres personales. Es la primera forma, digamos, la primera clasificación que podríamos decir. Las servidumbres reales recaen obviamente sobre cosas. Y las personales son para una persona. Vuelvo a repetir, hay servidumbres reales y personales. Las reales se dan en beneficio de una cosa. Y las personales se dan en beneficio de una persona. ¿Están entendiendo más o menos o no? Vamos a ir explicando. Sí, profesor. Las servidumbres reales. Las servidumbres reales o prediales, como nuestro programa acá utiliza la palabra predial, está dada en beneficio de un fondo, de un inmueble. Entonces, no importa, no interesa quiénes son las personas que van a usar eso. Por ejemplo, les voy a... hay muchas, en Asunción hay muchos, pero a lo mejor ustedes ya no... pero nunca se fueron ustedes hacia Villa Florida, hay un parador que se llama Centucueno. ¿Se fueron nunca ahí? No. No, profesor. No, bueno. Generalmente en el campo hay mucha servidumbre de paso. Servidumbre reales. Un fondo que está encerrado. Entonces yo para llegar tengo que pasar por un vecino. Y me voy abriendo portones de los vecinos, etc. Yo estoy usando la propiedad del vecino. En el Chaco hay mucho, profesor. En el Chaco hay muchísimo. De tanto uso, de repente queda como una adquisición ya directa, como una calle, ¿verdad? Acá en Asunción mismo hay muchas calles que han nacido de servidumbres.
La Chacarita, por ejemplo, está lleno de eso. Muchísimo. Son unos pequeños pasillitos que van pasando y que le da frente, se le da salida a los vecinos, porque si no van a quedar encerrados. Si ustedes van por la calle Colón, y llegan a, ¿cómo que se llama? A Edo, doblan a la izquierda por Aedo, y en la media cuadra van a ver un callejón que nace allí y va profundizándose, no tiene salida. Pero ¿qué pasa? Le da posibilidad a los vecinos allí a tener una salida a la calle Aedo. Eso ya quedó hoy como calle. Ustedes conocen la calle que ahora se llama Benjamín Constant. Benjamín Constant es una calle que está entre la calle El Paraguayo Independiente y Presidente Franco. Desde donde está el Teatro Municipal se va hasta Colón esa calle. Pero muere por el Municipal. Esa era una servidumbre antes. En tiempo del doctor Francia, esa era una servidumbre. El doctor Francia vivía allí, cerca de donde era el Teatro Municipal, sobre el Paraguayo Independiente. Obviamente ya demolieron toda la casa y todo eso. Y él era uno de los primeros que hizo que las calles no fuesen sinuosas, sino no sean con curvas, sino que sean rectas. Porque entonces vos veías que él lo que tenía adelante por un eventual atentado que pudiera tener. O sea, había toda una... Y esa callecita que está allí, él lo utilizaba técnicamente, dicen que yo no vivía todavía, para entrar a su casa. Y era una calle en donde se quedó eso como un pasaje. Después fue ampliándose y quedó como la calle que hoy se llama Benjamín Constant. Bueno, esa es la servidumbre que se llama predial o servidumbre real. En cambio, la otra, la que es una servidumbre personal, es aquella que está dada para o en favor de una persona. Desaparecida esa persona, termina la servidumbre. Cosa que no ocurre con las servidumbres prediales, porque ellos van a seguir en tanto en cuanto estén sirviendo al fondo. Ahí no interesa a la persona. Yo puedo vender mi propiedad y tengo una servidumbre, va a continuar la servidumbre. En cambio, cuando es personal, solamente a esa persona se le da. Es una servidumbre personal. Vamos a ver después los ejemplos de servidumbres personales. Las servidumbres tienen varios condicionamientos. Y acá el programa nos pide, dice el principio nullis res sua servit. ¿Qué significa eso? De que no puede haber una servidumbre sobre una cosa que es mía. Yo no puedo tener servidumbre sobre una cosa mía. ¿Por qué? Porque eso riñe justamente con lo que yo le dije. Oye, una servidumbre es cuando le da uno de los derechos que yo tengo sobre la propiedad. Y yo ya tengo la propiedad. Es decir, ¿a quién le voy a dar? No puedo.
para nadie. Es más, una de las formas en que termina una servidumbre predial, por ejemplo, es cuando yo me hago dueño de los dos predios, del que está servido y del fundo sirviente. Ahí termina. Entonces, esto de nulli res sua servit es nula una servidumbre sobre sí misma. Profesor, Sí. ¿cuál sería un ejemplo de una servidumbre personal? Vale, vamos a ver personal, todavía no entramos. Vamos en general primero. Otro requisito que se necesita para la servidumbre es la utilidad, por un lado, y la vecindad de los fondos. Es decir, el fondo que recibe la servidumbre se llama fondo sirviente. Y el que está beneficiado se llama fondo dominante. Siempre tiene que haber vecindad entre los fondos, dice la ley. Es obvio, si yo quiero pasar, tengo que pasar por el vecino. Necesariamente. Por esa razón, la vecindad de los predios, el sirviente con el dominante, tiene que existir. Pues yo no puedo saltar eso. Es simplemente una cuestión práctica y de lógica. Profe, ¿Sí? ¿podrías repetir otra vez el fondo que recibe la servidumbre? ¿Cómo era que se llamaba? El fondo que recibe la servidumbre, que es el beneficiario, se llama fondo dominante. Fondo dominante. Y el que es perjudicado, digamos, con la servidumbre se llama fondo sirviente. Ah, ya. Bueno. Acá habla de la regla servitus in facendo consistere nequit. Es decir, el fondo sirviente no tiene que hacer nada. Él tiene que permitir nomás que se use parte de su fondo, que sufra su inmueble una servidumbre. No tiene nada más. Profe, Sí. entonces el fondo sirviente es el propietario. El propietario, el fondo, la persona que tiene un fondo y que tiene que permitir que por su fondo pasen personas, por ejemplo. Sí. Pues vamos a ver que hay veces que tienen que permitir paso de agua, por ejemplo. Que es una servidumbre de acueducto. Y entonces el fondo dominante sería la persona a quien se le... No es la persona, es el fondo, el inmueble. Pues sí, eso. El inmueble que se beneficia con el paso, por ejemplo, es el fondo dominante. ¿Cuál sería un ejemplo, profesor, del sirviente y el dominante? Y yo tengo un inmueble que está en una manzana, por ejemplo. Una manzana donde hay varias casas, todo alrededor. Y yo tengo un inmueble que se quedó encerrado en el medio. ¿Cómo yo accedo a la calle? ¿Cómo yo voy a salir a la calle? No puedo. Entonces, alguien me tiene que permitir pasar por su... Hoy acá en Asunción es más difícil que se dé. En el interior sí,
como ustedes dijeron recién, en el Chaco, por ejemplo, hay mucha servidumbre de paso. Para acceder a las rutas yo tengo que pasar por propiedades vecinas. Yo no puedo salir. Ya están cerrados ahí. Entonces yo, que tengo mi propiedad encerrada, soy el fundo dominante. Y los que me permiten pasar son el fundo sirviente. Profesor, y entonces el mismo fundo es el sirviente y el dominante. Y dependiendo si yo soy el beneficiado, para mí va a ser el fundo dominante. Y si yo soy el que tengo que entregar, para mí va a ser el fondo sirviente. Exacto. Pues sería el mismo terreno, sería como la... No, son terrenos de varias personas, de personas diferentes. Uh-huh. Pero al referirme, o sea, por un mismo terreno, es el sirviente y el dominante a la vez, dependiendo de si yo soy el... Tiene que estar al lado uno del otro. Por eso una de las condiciones es la continuidad de los predios, es decir, la vecindad de los predios. Tienen que estar pegados. Y hay otras reglas. Por ejemplo, tiene que hacerse por el lugar más corto, por ejemplo. O sea, una de las reglas. Es decir, si yo puedo salir a una ruta, yo tengo mi campo en el Chaco, y para salir a la ruta, yo tengo varias posibilidades. Y yo le pido a alguien que me dé, yo tengo que ir o pedirle a donde más cerca esté la ruta de mi propiedad. Y el otro tema es de que yo tengo que pasar por donde menos daño voy a causarle al inmueble. Por eso se utiliza, por ejemplo, los costaditos. Los costados, porque yo no voy a pasar por el medio. Porque ahí voy a crear un problema porque voy a hacer más difícil el uso, más perjuicio voy a causar cuando estoy pasando por el medio de una propiedad. Entonces yo tengo que ir sobre la base del cual es el menor daño que yo le voy a causar al fondo sirviente. Lo más cercano es también otro tema. Bueno. Profe, estos dos últimos ejemplos que vos diste corresponden a la utilidad y a la vecindad de los predios. Exacto, ese es. Bueno, después la indivisibilidad. La indivisibilidad implica, porque es luego que es una de las características de la propiedad, de que yo no puedo dividir la servidumbre. Es como el ejercicio de la propiedad. No puedo usarla parcialmente, tengo que usar toda la parte de servidumbre. No puede dividirse, no puedo decir, bueno, pase los 6 meses ahora y después 6 meses no va a usar y otra vez 6 meses después va a usar otra vez o va a usar solamente los sábados y domingos. No, es todo. No hay posibilidad de dividir ni en el espacio ni en el tiempo. Bueno, esa es la indivisibilidad que habla ahí. Después dice la regla servitus servitutim esse non potest. Acá lo que esta regla dice de que no puede haber una servidumbre sobre otra servidumbre. De luego también una cuestión lógica. Si ya está en la servidumbre, ¿para qué poner otra servidumbre encima? No hay razón de ser. Bueno. Las servidumbres se ejercitan, como les dije, ya sea de un predio a otro predio o a favor de una persona. En el primero va a ser una servidumbre
una servidumbre predial y en la otra va a ser una servidumbre personal. Las servidumbres prediales, tienen otra división más, que son las servidumbres rústicas y las servidumbres urbanas. Las rústicas se dan en lugares en donde no hay construcción. Y las urbanas se dan cuando hay una construcción. Por eso son rústicas y urbanas. Solamente las prediales. Las rústicas principales son las servidumbres de paso y las servidumbres de acueducto. Servidumbre de paso es pasar, transitar. Y una servidumbre de acueducto es dejar pasar el agua. Dejar pasar el agua algunas veces es complicado también, ¿verdad? Si mi fondo está más bajo que el otro, voy a recibir todo el agua que me tira el otro. Y sí, estoy obligado. Es una servidumbre. Suena la servidumbre. Por eso ustedes cuando estudiaron en el derecho de propiedad, cuando hablaban de la propiedad, habrán visto que había limitaciones a la propiedad. Y esas limitaciones son servidumbres. Yo estoy obligado a recibir el agua del terreno que está más arriba mío, por ejemplo. Estoy obligado. Aunque yo no quiera. Bueno. Las urbanas nacen y se hacen con motivo de edificaciones. Las rústicas son en lugares en donde no hay edificaciones. Y generalmente son, como les dije, las servidumbres de paso. La servidumbre de paso había 3 formas en Roma. ITER, I-T-E-R, que era el paso de una persona a pie o en un caballo. Pero tenía que tener el ancho para permitir el paso de una persona. Ese era ITER. El actus era otra. Actus era más amplio. El actus podía pasar ya una caballería o un carro. Ya no era una persona, era mucho más amplio. Y la tercera forma era ya una forma amplia, grande, que permitía básicamente que tenía, decían, 8 pies de ancho y 16 pies en los recodos, es decir, en las curvas. Esa era una forma en donde básicamente era una servidumbre ya para pasar varias personas, etc. Y se llamaba vía. En Roma, no sé si ustedes fueron ya a Roma, cuando vayan van a ver, hay famosas vías. La vía Apia, por ejemplo, es una calle que es una famosa que era una de las primeras calles de Roma. Es decir, cuando era calle ya se llamaba vía. Hay varias vías.
Y el día que vayan también van a ver hasta los acueductos, están los acueductos. Si llegan a ir en un momento a Roma, hagan ese... yo les recomendaría que vayan a una ciudad que está ahí cerca de Nápoles, que se llama Pompeya, porque es una ciudad bien completa, ciudad romana, bien completa. Era una ciudad que los romanos usaban para sus vacaciones. Era una ciudad perfecta. Y el volcán del Vesubio está ahí cerca. Y cuando llegó un momento en que tuvo una actividad volcánica, hubo cenizas que cayeron de golpe sobre Pompeya y sepultó a Pompeya bajo cenizas. Y entonces quedaron en la forma en como estaban en ese momento los que vivían en Pompeya, cayó de golpe. Y hay soldados, por ejemplo, que están parados haciendo guardia. Hay gente que se está haciendo en el baño, que está los masajes. Todo tienen. Y están perfectamente. Van a ver las casas, como eran las casas romanas. Van a ver las pinturas romanas, porque todo eso se quitó. Y se va a ver perfectamente allí cómo se... Tenía todo cómo se vendían cosas. Había una forma de kiosquito que eran los que se vendían así. Aparentemente ahí vendían estos asaditos de compañía como nosotros vendemos hoy, ahí ya vendían ellos allá. Eso ahí. Estaban los burdeles también en una parte. O sea, yo les recomendaría, ese es un tour que es muy bueno el día que vayan a Italia. No se pierdan ir a las ruinas de Pompeya, porque ahí van a tener bien clarito cómo era una ciudad romana. Y están los acueductos. Así, ahí el agua que viene está todavía hasta hoy como una fuente donde la gente iba y se surtía de agua en el pueblo. Hasta hoy está. Hoy sigue saliendo agua. Sigue saliendo agua. Con un sistema de cañería que utilizan. De manera que es muy, muy interesante esa. Y van a decir, bueno, esto había sido lo que pasaba allí. Bueno. Entonces, las tres formas rústicas eran iter, actus y vía. Se daba, obviamente, para las servidumbres rústicas que les dije, los ejemplos eran la servidumbre de paso, el acueducto, y el último era una servidumbre de pasto. Cuando había mucha carestía de pasto, el fundo que tenía pasto estaba obligado a darle pasto a los animales vecinos, por ejemplo. Pero era una servidumbre más difícil de existir. Bueno, todo eso en cuanto a las servidumbres prediales. Es decir, un fundo a favor de otro fundo, con beneficio de otro fundo. Vamos a entrar en las servidumbres que son personales. Servidumbres que dan a favor de quién, de una persona. Las servidumbres de una persona está el usufruto, el uso y la habitación. Algunos hablan también de servus operarum, es decir, el trabajo de los esclavos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. Entonces en el de los personales está el usufructo, el uso, y después está habitación. Habitación. Y si quieren poner ópera, Servus operado.
Operae. Operae. Mm. Y el tercero. Servorum. Operae servorum. Que era el trabajo de los esclavos. Trabajo de los esclavos. Y, espera, profesor, el tercero no escuché bien. ¿Habitación o habilitación? Habitación. Habitación. Habitar. Sí, sí, sí. Vamos a ver después en la siguiente bolilla, por eso no me explayo mucho en esto. Bueno, dale, profesor. Bueno, las servidumbres prediales urbanas eran, como le dije, de las construcciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, la servidumbre de la viga, del agua de las lluvias, de la luz. Yo no puedo levantar una pared tapando la luz de mi vecino, por ejemplo. Esas son básicamente las que venían, y ustedes estudiaron casi todas estas en el momento en que vieron el tema de de las limitaciones del derecho de propiedad o límites del derecho de propiedad. Los árboles no tienen que estar, por ejemplo, a menos de 5 metros de una muralla. No puedo tener mi ventana abierta hacia el vecino. Son todas circunstancias que van parando un poco el tema. ¿Cómo se constituye una servidumbre predial? En primer lugar, se constituyen por los contratos que habían en Roma. La injure cessio, la mancipatio, que eran los dos primeros, lo más seguro que existiese. Pero podía también, por ejemplo, por un legado, por causa ya de muerte. La adjudicación. Es decir, cuando se adjudicaba algo sin partirse. Y la usucapión. Cuando alguien ya estaba usando una servidumbre por mucho tiempo, yo tenía y también por usucapión adquiría la servidumbre. ¿Y cómo se extinguía? Primero, por una eventual destrucción que pueda haber, por ejemplo, una servidumbre de acueducto, se destruía el acueducto y bueno, terminaba. ¿Verdad? El camino o el paso era más difícil que pueda destruirse, pero podía haber también, ¿verdad? Por ejemplo, se desmoronaba, había un alud de piedra, un cerro, por ejemplo, y tapaba todo el camino. Obviamente que ahí se destruía la servidumbre, tenía que buscar otra. También se perdía por el abandono, el no uso, que se hacía por más de 2 años. Yo no usaba más por 2 años y ahí se terminaba la servidumbre. Por la renuncia, es decir, yo renuncio, no quiero más, etc. Y por la confusión, que es el ejemplo que hoy le di. Yo me hago propietario, yo compré, a mí me dieron por herencia, etc. Y soy dueño tanto del fondo sirviente como del fondo dominante, y entonces ahí la servidumbre termina. Ahí termina la servidumbre. Profesor, el último era fundación. Fundación se llamaba. Confusión. 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 Sí, sí. Bueno, ¿están escuchando bien? Porque acá me sale que mi señal no es muy estable. Sí, profesor. ¿Están escuchando bien? Sí. Me avisan si no están escuchando. Bueno. Vamos a pasar entonces en esta maratón que estamos haciendo de las bolillas. Vamos a pasar a la penúltima, que es la bolilla número 27.
en donde vamos a referirnos específicamente a las servidumbres que son personales. Ya vamos a hablar en las personales. Es decir, se da las servidumbres personales y las prediales se diferencian entre sí. En las personales, un fondo se da en provecho de otro fondo. En cambio, las personales se dan en provecho de una persona. Las servidumbres prediales son perpetuas, así como la propiedad. En las personales son temporales, obviamente. Si son personales, cuando muere la persona, va a morir también. Ese derecho es la cosa ajena. Y el beneficio de las prediales es otro fondo. En cambio, el beneficio en las personales es la persona. Esas son las tres diferencias básicas que tienen las servidumbres personales de las servidumbres prediales. Y vamos a entrar a ver el primero o la primera de las servidumbres personales y la más completa es el usufruto. ¿Qué es el usufruto? Es el derecho de usar y percibir los frutos. Por ahí viene el nombre, usufrutos. Acá no solamente yo uso, sino que percibo los frutos de algo, de una cosa, sin, y ahí viene el problema, sin alterar la esencia de ella. Sin alterar la esencia. Por eso un usufruto no se puede dar, por ejemplo, sobre una cosa consumible. El usufruto siempre es sobre una cosa inconsumible. Porque si yo algo consumible, yo comí todo y terminó. Es decir, yo me fui a tomar la esencia de la cosa. ¿Verdad? Terminó la cosa. Como dice el dicho español, sardina que lleva el gato ya no vuelve al plato. Eso es lo que sucede acá. Bueno. Entonces, es el derecho, el usufruto es un derecho de usar una cosa ajena y percibir sus frutos sin alterar la esencia. Y solamente puede darse sobre cosas inconsumibles. Es la forma más amplia de servidumbre personal. Porque de los tres derechos que tiene el derecho de propiedad, yo le estoy cediendo a una persona dos de ellos, el utendi y el fruendi. Y el propietario se queda solamente con el ius abutendi, que en derecho ustedes van a estudiar y van a ver, van a leer por ahí donde dice la nuda propiedad. La nuda propiedad. Es decir, la propiedad desnuda. No tiene los condimentos normales que son del uso y la percepción de frutos, porque por del uso y de la percepción de frutos es donde yo realmente gozo de la propiedad. No del tercer derecho que es el de disponer. Ese yo ya no puedo hacerlo. Entonces, por eso se habla de lo más amplio. El propietario queda con la nuda propiedad. No tiene ni el uso ni la percepción de frutos. Eso, obviamente, el que tiene el usufruto de una cosa puede hasta disputarle al propietario la tenencia, por ejemplo, de una cosa. Es decir, el propietario me quiere quitar algo que yo tengo usufruto y no me va a poder
quitar, yo le voy a ganar al propietario. Así yo tengo más derecho que él. Porque yo tengo el derecho de uso y él no tiene. Bueno. Ese derecho de usar la cosa, que es el primero, es la cosa con sus accesorios. Pues a mí me pueden dar, por ejemplo, bueno, yo te doy en usufructo una casa, pero vos no podés usar el baño, no podés tomar el agua, etcétera. No, cuando me ceden usufructo una cosa es con todos sus accesorios, todo lo que hay en la casa, ¿verdad? Y eventualmente puedo percibir los frutos. Es decir, si yo tengo una casa que me dan la casa, por ejemplo, un usufructo, yo puedo alquilar. El alquiler es mío. Si me dan en usufructo 20 animales, 20 vacas, las crías de esas vacas son mías. Yo cuando termine el usufructo que yo tengo que devolver 20 vacas, nada más. Esa es mi obligación. Pero todos los frutos que han tenido son míos. En la casa ya les dije, el alquiler, por ejemplo, que es el fruto civil de una cosa, es mío. Si yo me hago dueño del alquiler. Bueno, ahora, lo que hay que entender bien es que el usufructo es la percepción de frutos, no del producto. Salvo que en el contrato de usufructo se exprese que yo puedo utilizar ese producto. Por ejemplo, si a mí me dan una propiedad, un cerro, para en usufructo, yo no puedo explotar el cerro y quitar piedra, porque no puedo armar una cantera, por ejemplo. Porque ahí yo estoy sacando cosas. La cantera, la piedra, no es el fruto. El fruto, ustedes habrán estudiado cuando vieron percepción de fruto, que son producciones periódicas de una cosa. Lo que periódicamente produce una cosa. Cuando no produce periódicamente y altera la sustancia de la cosa, eso ya es producto y no es fruto. El usufructo es para los frutos, no para los productos. Ahora, si me autorizan a que yo haga la explotación, es diferente, ahí no hay problema. Pero cuando es usufructo solamente, yo solamente tengo que usar y percibir los frutos que son naturales. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, profesor, pero si por ejemplo nosotros usufructamos, o sea, alquilamos un terreno así en el que hay pasto y metemos 100 vacas y esas vacas comen todo el pasto y liquean el pasto, ¿nos pueden demandar o no? O sea, el pasto de un terreno, No, por ejemplo, eso es producto. el pasto puede volver a salir, es decir, ese es un fruto, Bueno, es periódico. Cuando te habla de periodicidad es que cada tanto sale. claro, que se repone, por ejemplo. El cerro, si yo exploto y le saco piedra, ya no va a ser cerro después. Claro, no se va a reponer. Esa es la diferencia entre un producto y un fruto. Sí. Bueno, gracias, Bueno, profesor. perfecto. Profe, Sí, antes de que continúes, ¿podrías rememorarme, porfa, la diferencia que estaba entre servidumbres personales y las prediales? Llegué a notar que las personales, por ejemplo, eran temporales y las prediales eran perpetuas. sí, perfecto. Las prediales también se da sobre un fundo dominante y otro sirviente. Se da en beneficio de otro fundo. Y las personales se dan en beneficio de una persona.
se da sobre un fondo dominante y después que Un dominante y otro sirviente. Sí. En las personales, sin embargo, se da una cosa a favor de una persona, nada más. Ahí no hay sirviente ni no hay dominante. Dale, profe, gracias. Bueno. ¿Cómo se bueno, están primero las obligaciones? Las obligaciones del usufructuario, porque ya vimos que los derechos serían el de usar la cosa con su accesorios y percibir los frutos, no los productos. Esos son los derechos. Las obligaciones son usar la cosa como lo haría el propietario. Es decir, un uso racional. En segundo lugar, tiene que devolver la cosa. Obligación de devolver una cosa. No puede ceder el usufructo. No le puede ceder a otro. El usufructo es personalísimo. Yo puedo transferir el goce de la cosa. Eso sucede, por ejemplo, cuando se alquila algo. Yo tengo el usufructo de una casa y alquilo a un tercero. Le cedo el uso, el goce. Pero el fruto es mío, el alquiler. Él siempre es el titular del derecho. Siempre. Bueno. ¿Cómo se constituye? Porque la Constitución nos piden acá. En primer lugar, como le dije ya hoy, prácticamente una repetición, es por contrato. En iure cessio, emancipatio. Uno de los dos. Por legado y en tercer lugar por constitución o adjudicación, de un juez. Esas son las formas normales. ¿Cómo se extinguen? Si se destruye la cosa, por el no uso, que ya ahí hablamos hoy, 2 años, por la renuncia, por la confusión, todo eso ya vimos. En las personales hay un elemento más, o sea, una razón más o 2 razones más para que termine. ¿Y qué son? La expiración del plazo. Porque las servidumbres personales siempre tienen un plazo. Puede ser un plazo cierto, cuando yo te doy un usufructo por 10 años. O puede ser incierto, cuando yo te digo, yo te doy de por vida. ¿Cuándo es el plazo? Cuando te muera. Hay un plazo. El plazo es incierto, pero plazo hay. Y otra forma era la muerte del beneficiario. La muerte, ya sea muerte física o la muerte en Roma, la muerte civil, es decir, cuando entraba en una capita diminutio máxima, también terminaba el usufructo. Bueno, ¿entendieron? Hasta acá no hay nada, no hay preguntas. Sí, y profesor, en cuanto a lo de la extinción del usufructo, la muerte, Sí. Sí. Cuando se da de forma civil, tiene que perder todos sus derechos, o con que pierda ya el de la Capita minutio máxima. Capita minutio máxima. Las dos primeras, la capita minutio máxima es donde perdía la libertad. Seguro. Sí. Ahora, la capita minutio mínima y media no traía aparejado el hecho de que termine el usufructo. Esto continuaba. Él seguía siendo persona. Dale, profesor. Bueno. La otra forma es se llama el uso. El uso. Es usar una cosa ajena según sus necesidades sin percibir
los frutos. Solamente usa. Acá ya no es fruto, solamente el uso. Y la habitación es más o menos igual, pero se da en una construcción, en una casa, en donde se puede ocupar y usar una casa. Este uso, la habitación es un derecho nacido con Justiniano. No existía antes. Y el último de las servidumbres personales es lo que se llama el opere servorum, que es el servicio de los esclavos, donde se pacta de que ciertos esclavos vayan al servicio de otra persona durante un cierto tiempo. Right? Esa sería la... acá habla del cuasi usufruto. El cuasi usufruto es también un... hoy hablamos de que tenían que ser cosas no consumibles, ¿verdad? Para el usufruto. ¿Por qué? Porque la cosa se consumía y terminaba. Pero después los romanos, también es una elaboración posterior y del derecho de gente, hablan del cuasi usufruto, en donde se daban el usufruto sobre cosas consumibles. Esto ya se da a fines de la República, más o menos, si no está al comienzo, sino fines de la República. Por ejemplo, lo clásico es el grano, por ejemplo. Yo me voy y deposito, le doy en usufruto a alguien X cantidad de granos, trigo, maíz, y le digo, usa esto y dentro de 2 años me devolves la misma cantidad. Otro ejemplo, un cuasi usufruto, es el dinero. El dinero es una cosa también consumible, que básicamente le da la propiedad de la cosa. En el usufruto normal no se le da la propiedad. Acá sí le da la propiedad, pero le obliga a restituir algo igual. Le da la propiedad y le obliga a restituir algo igual. Esa es la diferencia con el usufruto. Algo difiere del usufruto, por eso se llama cuasi usufruto, es decir, casi usufruto. Profe, o sea que acá utiliza los 3 derechos que tienen el de propiedad, ¿verdad? Que sería el usufruto. Exacto, pero con la salvedad de que tiene que devolver después. Sí, o sea, pero La acá misma también cantidad. va a ser el abutendi, también va a ser, ¿verdad? Claro, pues se va a consumir sí mismo. Bueno. El último punto habla de servidumbres irregulares. Las servidumbres irregulares eran raras en Roma. Prácticamente no existieron, pero es aquellas que tenían una forma de servidumbres prediales. Es decir, parecía una servidumbre predial, pero se constituían en beneficio de una persona determinada. Esa era la diferencia. En donde yo tenía un fundón cerrado y mi vecino me daba a mí, ¿verdad?, una servidumbre, y yo utilizaba, el día que yo vendía, si hubiese sido una servidumbre personal, no podía vender yo eso y terminaba la servidumbre. Sin embargo, acá, al ser una irregular, el de paso siempre seguía para el que compraba mi propiedad, por ejemplo. Si tenía todas las características de una personal, pero era una servidumbre predial. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? Profesor, ¿y puedo dar una vaca, por ejemplo? Entonces vamos a ir entrando en la última.
¿De qué? Una Una vaca. vaca, por ejemplo. Una vaca Sí, no se puede dar sufre. una vaca. Y eso ¿Eh? sería sí o sí personal. Una ¿Verdad? vaca. Sí. Sí. Tendría que ser sí o sí personal. Básicamente es una servidumbre. Claro. No es predial, es personal. Claro. Y la predial es exclusiva Es para personal. terrenos, profesor. Para inmuebles. Sí, sí. Para Genial, servir. genial. Exactamente. Bien. Esa es la predial. Bueno. La última bolilla nos habla de los derechos reales de garantía. Esta bolilla está medio traspapelada dentro de nuestro programa, pero debemos entender que por el año que viene ustedes van a ver en la parte de derecho romano, la primera parte habla de hechos y actos jurídicos. Y la segunda parte habla de obligaciones. Y en obligaciones van a ver de que las obligaciones son promesas, son compromisos que una persona hace en favor de otra, de hacer, de dar o de no hacer. Y entra un poco esta bolilla aparentemente un poco de contramano, porque estas garantías de las obligaciones, para que yo cumpla una obligación, me van a pedir garantías. Ustedes van a un banco y piden un préstamo, se obligan a devolver. El banco le va a decir, bueno, ¿cómo me garantiza usted que me va a devolver? ¿Cómo yo me aseguro que ustedes van a cumplir? Y esas son las garantías. Que en el derecho hay dos grandes ramas de garantías. En el derecho de las obligaciones. Dos grandes ramas. Que son las garantías personales, es decir, la garantía dada por una persona, y las garantías que están dadas por una cosa. Si yo hipoteco, por ejemplo, estoy dando una garantía real. Y eso es lo que aparece acá. Es decir, yo me estoy adelantando un poco en garantía, porque van a volver a dar esto. Y van a ver esto seguramente con el año que viene. Y van a encontrar con que esas circunstancias, estas garantías, van a ser reales cuando es una cosa la que garantiza y personal cuando es la persona la que garantiza. En Roma, al comienzo, la relación obligacional era de persona a persona. No se concebía de que una obligación, por ejemplo, pudiese ser cumplida por otra persona o a favor de otra persona. No se podía ceder. De ahí viene su nombre, dice obligare. Es decir, era una ligazón, era una unión indisoluble entre dos personas. A tal punto que si una de las personas moría, el acreedor, que era a quien tenía que cumplírsele la obligación, o el deudor, que es el que estaba obligado, moría, la obligación terminaba. ¿Por qué terminaba? Porque esa ligazón, esa unión, se rompía. Ese era el concepto primigenio de Roma, que fue posteriormente cambiando. Y cambia, y sobre todo viene con la famosa ley Peteria Papiria, que creo que ya les hablé alguna vez, la ley Peteria Papiria. ¿Por qué antes
el tema de la obligación, la garantía, cómo se garantizaba, y era la misma persona, el famoso nexo. Cuando hablamos, eso sí, dieron conmigo, me recuerdo, status libertatis, una de las formas de entrar como esclavo de otra persona era no cumplir con las obligaciones, no pagar las deudas. Eso hacía de que la persona entrase directamente a ser esclavo de su acreedor. Y eso era lo que se llamaba el nexum. El problema viene cuando empieza a hacerse, a desnaturalizarse esta garantía, porque se empieza a usar. Los acreedores comenzaron a ser más exigentes, le amenazaban, porque recuerdan que el amo podía, al esclavo podía matarle. Entonces decían, bueno, mira, cumplí tu obligación, porque si no cumplí, yo te voy a traer como esclavo mío y te voy a matar. Palabras más, palabras menos. O sea, el deudor trataba por todos los medios de cumplir con su obligación, porque si no, él corría peligro de muerte. Y en esas condiciones se da el tema de la ley Praeterea Papiria, que dio un paso, pero gigantesco en el del derecho, en materia de garantías de obligaciones. Pero creó también al comienzo mucho problema. Se cuenta que la ley Praeterea Papiria viene en función a que un deudor no cumplía, y el deudor era una persona, un muchacho, dice que era un muchacho joven, tenía creo que 20 años más o menos, y el acreedor era un señor que, bueno, era que tenía era medio afeminado el pobre, ¿no? Y entonces lo lleva ante el no cumplimiento de la obligación por este señor, por este muchacho, lo lleva y lo hace esclavo, y una vez que era esclavo, entonces le conmina a que tenga relaciones con él. Y este esclavo se niega, le dice, no, señor, no va por ahí. Hay que considerar que en Roma abundaba muchísimo el tema de la homosexualidad. Es más, los romanos guerreros fomentaban la homosexualidad, porque ellos decían de que en la guerra, en las batallas, cuando se tenía una persona ligada sentimentalmente, entre ellos se defendían. Es decir, la hacía más fiero en el combate. Entonces ellos fomentaban el hecho de la homosexualidad dentro del ejército. Era un caso real. Y así grandes personajes romanos eran homosexuales. Julio César, por ejemplo, era homosexual. Pero eso era parte, digamos, de la historia, de la forma en cómo se concebía antes la situación. En la parte guerrera era esa, por ejemplo, Alejandro Magno también. Era un gran homosexual. ¿Y quién era? Y su comandante era. Entonces, era una situación social, real, que existía. Por eso, no es de extrañar que en este caso sí era algo que al esclavo normalmente le podían haber exigido, ¿verdad? Acá el esclavo se le dice no y bueno, entonces ¿qué hace el amo? Y le empieza a azotar, ¿verdad? Le empieza a pegar hasta que de tanto pegarle, bueno, se desmaya este esclavo. Y sale corriendo en la calle desnudo. Cuando se recupera más o menos el conocimiento, se encuentra de repente ahí en el suelo tirado, ensangrentado, desnudo, y bueno, no estaba su amo ahí cerca y se escapa y se va a la calle.
En la calle justo pasa un senador romano y le pregunta, bueno, qué le pasaba, porque le llamaba la atención a una persona en esas condiciones. Y le cuenta a él y entonces dice, no, esto no puede ser más. Y le lleva en la puerta del Senado y le empieza a exhibir a los otros senadores que iban entrando y le dice, tenemos que poner fin a esto. Y entonces dictan una ley que es la famosa ley Peteria Papiria, que dispone que desde ese momento ya no hay más esclavitud por deuda. Es decir, ya no más prisión por deuda, diríamos hoy. Bueno, eso trajo como consecuencia un grave problema en Roma. Porque de repente, de buena primera, los acreedores se encontraron con que las obligaciones de los otros no tenían respaldo. ¿Qué pasaba si el obligado no cumplía? Y no tenían forma de hacerle cumplir. Ya no había una coacción que antes había. Entonces dice él, bueno, algo tenemos que tener. Y empieza una suerte de retracción del crédito. Es decir, los acreedores, los prestamistas, por ejemplo, no daban más préstamos por el riesgo que existía de que le devuelvan. Entonces, cuando estaba este riesgo, este problema, empiezan a buscar alguna forma. Y la primera forma que encuentran es del derecho sucesorio. En el derecho sucesorio, resulta que en la sucesión, cuando fallecía una persona, prácticamente todos sus bienes tenían que ir a su heredero, que había un heredero que se llamaba forzoso. Es decir, que sí o sí tenía que ser heredero de él. No es como la herencia de hoy, en donde tienen que repartirse todos los hijos, no, alguien que él había designado. Pero de repente él quería dejarle algo a alguien más y no podía. Porque él quería seguir usando la cosa hasta que él muera y después de muerto recién que le den a este. Pero ¿quién va a cumplir su deseo? Entonces ahí apareció en Roma una figura que se llamaba la fiducia. Es decir, la fiducia era traspasarle una cosa a una persona y le encargaba para que le pase a la otra cuando él moría, por ejemplo. Fiducia viene de la palabra fides, que es confianza. Fiat fides es confianza. Esa marca del coche Fiat, por ejemplo, ustedes ven, esa es confianza, quiere decir eso. Confianza. Y eso es lo que había en el derecho sucesorio. Cuando yo le dejaba algo a alguien de confianza, por eso se llamaba fiducia, diciéndole esto, entregarle a este cuando yo me muera. Y traen eso al derecho patrimonial, digamos, y lo insertan allí como una garantía. El deudor tenía que transferir una cosa al acreedor con el cargo de que cuando él pagaba toda la deuda, el acreedor le iba a devolver la cosa. Eso es lo que se llama la enajenación con fiducia. ¿Entienden o no entienden? Sí, profesor. ¿Entendieron perfecto? Bueno, vamos a seguir entonces. Ese problema, o sea, ese acto de enajenación con fiducia, trajo dos problemas. Pero el problema, uno era el tema de que cuando se le transfería la propiedad, esa propiedad ya no podía ser usada por el que transfirió. La propiedad ya era de otro. Pero lo más grave era que alguna vez él pagaba todo y el otro no le devolvía. O no le podía devolver.
Entonces él se quedaba con haber perdido todo el dinero que devolvió y perdía también la propiedad. Entonces la retracción ya no era tanto del prestamista de no llegar al préstamo, sino del prestatario, que no quería un préstamo que iba a ser riesgoso para él. Entonces ahí comienza a ver, buscan ellos, los romanos, y encuentran en Grecia una figura que podía salvarle, en donde ya no se transfería la propiedad. El otro era enajenación, que significa traspaso de la propiedad. Acá ya no era eso. Acá era el depósito. Era la pignus, depósito en garantía. Yo te deposito este inmueble, te doy este inmueble en garantía, pero no te refiero. Cuando yo incumpla, ahí me vas a quitar. Profe, Sí, entonces, esta la diferencia que hay con la prenda de ahora, que en la enajenación con la fiducia, como dijiste que era, yo le dejo algo a alguien de confianza, ¿verdad? Para que cumpla con ese rol que yo tenía de endeudamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y lo pueda cancelar. Como ya se hizo el traspaso, o sea, el dueño el dueño de la propiedad, por ejemplo, ya hizo un sí, traspaso. sí. Esta persona, si ya quiere, yo le voy a dejar a alguien encargado para que pague por mí esa deuda. Entonces, esa No, otra no, persona, no iba así. El encargo se daba en el derecho sucesorio, que no estudiamos ahora. Yo le dejaba algo a alguien para que le transfiera a alguien, a alguna persona que yo quería que se le transfiera después, ¿verdad? Porque yo ya no podía dejarle más que a mis herederos forzosos. Y mi heredero forzoso podía no darle a esa persona. Entonces yo le transfería a alguien para que cuando yo muera, él le transfiera al otro. Toman esa figura acá, en donde yo le transfiero, pero no a quién le transfiero, a mi acreedor.